Vamos a convertir a los barrios populares periféricos en las nuevas zonas de oportunidades de negocios, nuevos mercados para emprendimiento y sobre todo nuevas plazas de trabajo. Radio Fuego y Mariela TV presentan Más allá de las urnas. Muy bien, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Estoy con Andrés Santos Espinosa, candidato asambleísta del Guayas Distrito 2 por el Movimiento Suma. Seguimos en este programa, Más allá de las urnas, que es un segmento que está dentro de mi programa ¿Qué pasa con Mariela?, que va de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues en vista de las elecciones para presidentes y también para asambleístas, tenemos acá pues a diferentes actores que pues quieren participar dentro de la política ecuatoriana. André, cuéntame, pues tú estás con Guillermo Celi. Guillermo es un candidato manabita. ¿Cómo viene tu vinculación con Guillermo? Gracias, Mariela, por esta oportunidad de conocer nuevas opciones para todo el público. Saludos a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Fuego. Y gracias por estar acá. Sí, sí. Bueno, te cuento, Guillermo. Con Guillermo lo conocí, fue por un tema tuvimos un acercamiento por varios grupos que existen en Guayaquil y en el Ecuador, que defienden la agenda de la familia, de la vida. Entonces, yo conocí a Guillermo fue por eso. Tuvimos una gran afinidad en materia de principios, de ideología. Después de eso, pues, Guillermo es una persona que ha creado muchos proyectos de ley. Él fue legislador. De hecho, él renunció a la Asamblea para candidatizarse a la presidencia. Entre esos proyectos de ley, empezamos a conversar de uno en particular que ahora estoy abanderando. Se llama el Proyecto Barrios de Prosperidad. Ok, cuéntame. Sí, después de eso, bueno, pues me hizo la propuesta. Quiero que empecemos a crear un nuevo movimiento, nuevos actores sanos, digamos, que constituyan jóvenes para crear nuevos cuadros. Y la verdad, sí, nos encontramos haciendo eso en Suma. Ya, pero cuéntame cómo es el banco, ¿cómo se llama el Barrio de la Prosperidad? El Banco de la Prosperidad. Barrios de Prosperidad, así es. ¿De qué se trata? Es un proyecto de ley que hemos creado. ¿Pero qué engloba? O sea, ¿qué van a hacer? Sí, bastante. Ya te voy a explicar qué consiste. Justamente, ¿qué consiste? Nuestra inspiración para hacer este proyecto fueron los barrios populares, los barrios peyorativamente denominados marginales, barrios periféricos que tienen dos características, ¿no? Primero, una alta tasa de desempleados. Es altísimo el nivel de desempleo que hay. Y por otro, la falta de obra pública. Falta alcantarillado, en lugares no tienen ni pavimentación. Pero tú ves también otra tercera característica, que hay muchos emprendedores. Lo que más se dedican los moradores de estos barrios es a emprender. Comerciantes ambulantes, comerciantes urbanos, emprendedores urbanos. Así es. Y ellos, ¿qué tienen? Tenemos un elemento humano extraordinario, pero no se ha planteado una solución para el desarrollo territorial de estos espacios de las urbes, estos espacios urbanos que necesitan un régimen especial para su desarrollo. ¿Qué hace Barrios de Prosperidad? Barrios de Prosperidad quiere convertir a los barrios periféricos, a los barrios, en otras palabras, entre comillas, marginales, los quiere convertir en espacios urbanos libres de impuesto a la renta para toda empresa, pequeña, mediana o grande, que invierte en el sector y contrate nuevos trabajadores. Es una opción, claro, es una opción para estimular que el sector privado vuelva a contratar trabajadores, que es lo que se necesita. Mira, es una buena idea. ¿De quién fue esa idea, André? Mira, sí, se la presenta a Guillermo y le fascinó. Le gustó, claro que sí. Sí. Ajá, Claro. Sí, te cuento, ¿por qué se da esto? Y eso tiene mucha relación con mi candidatura a Suma. Fue porque yo presido actualmente un observatorio ciudadano, se llama el Observatorio Resistencia Metapolítica, es una organización hecha para hacer un análisis de propuestas de ley que aparecen en Colombia, en Estados Unidos, en China, por ejemplo. ¿Qué propuestas de ley han servido y cuáles no? ¿Cuáles tenemos que eliminar? Entonces, yo le dije, a ver, aquí lo que hace falta es que las empresas vuelvan a contratar trabajadores. Así es. Entramos en una ronda de consultas con el sector privado, con comités barriales. ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí fue surgiendo esta idea. Un estímulo para que el sector empresarial vuelva a contratar. Y es un 2 por 1, porque no es que solo se van a beneficiar los moradores de estos barrios, sino es todo el Ecuador. Es decir, abre la puerta para que personas de cualquier parte de la ciudad adquieran un trabajo. Vamos a convertir
a los barrios populares, periféricos, en las nuevas zonas de oportunidades de negocios, nuevos mercados para emprendimiento y sobre todo nuevas plazas de trabajo. Necesitamos, eso se hace en China, por ejemplo, en Estados Unidos, se declaran ciertas zonas de la ciudad como zonas francas. ¿Para qué? Para atraer inversionistas nacionales, internacionales, pero mi mayor énfasis es en la pequeña y mediana empresa. Esas empresas que tienen 50 trabajadores, 100 trabajadores, la mediana empresa, porque claro, es esa la que tiene la que contrata el grueso. El 85% de trabajadores los crea la pequeña y mediana empresa en el Ecuador. Ni siquiera son las grandes, ni siquiera son las grandes, es la Andrés, pequeña. y esta idea de zona franca también es una gran opción para las provincias deprimidas. Por ejemplo, el terremoto hubiese sido fantástico que se declare a Bahía, Manta, Puerto Viejo, a Manaví como zona franca, ¿no? Sí, mira, te cuento que Guillermo Celi, en su etapa de legislador, él peleó para la exoneración tributaria de toda inversión en Manaví Esmeraldas. ¿Qué fue lo malo? Él peleó para pero el gobierno actual burocratizó el acceso a las inversiones, es decir, cerró la puerta. ¿Por qué? Porque para tú acogerte actualmente a las leyes del Código Orgánico de la Producción que te permiten, en teoría... ¿Pero tú irías también con esta propuesta? No. Sí, algo mucho más avanzado. Es decir, actualmente, si tú quieres acogerte a una exoneración como inversionista, tienes que pasar por un proceso burocrático de más de 60 requisitos, ingresar a un consejo interministerial entre el Consejo de la Producción, para que ellos te aprueben ser un inversionista, un gestor, y hacer una inversión muy alta, de más de millones de dólares. Barrios de Prosperidad es simplemente empresa que invierta dentro de esta jurisdicción, dentro de este espacio urbano, este espacio territorial, espacio geográfico. Inmediatamente ese RUC, esa apertura de establecimiento comercial, ya no va a gravar impuesto a la renta. O sea, es algo sensacional, es algo que se ha hecho en varios países. Muy bien, me parece buenísima tu idea, fantástica. Bueno, tú eres un chico muy destacado, tienes 30 años apenas y tienes diplomado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo de Santiago de Chile, Gobernanza y Liderazgo Político de la Universidad Los Hemisferios y el curso de las Maestrías de Relaciones Internacionales. Bueno, realmente pues fundador de la firma jurídica Santos Gómez y Asociados. Pues en Derecho Corporativo y Litigio, ha sido director de la Sociedad de Estudios Históricos del Ecuador, capítulo Guayaquil. ¿Te gusta la historia, André? Sí, estuve en mi época de historiador. Fíjate, a los 21 años recorrí Perú, fui delegado allá en Lima para tratar asuntos de la independencia. Yo estoy muy agradecido con la Academia Nacional de Historia acá del Ecuador. Estaba ahí Benjamín Rosales. ¿Qué hacías en Perú? O sea, según los peruanos, nosotros somos los culpables y según nosotros, ellos son los culpables de los tratados de Río de Janeiro y de todas las peleitas, ¿no? Y de todas las peleas, claro. Gracias a Dios ahora estamos en paz. Sí, es lo mejor. Hay muchos colegas peruanos discutíamos de eso, ¿no? Amigablemente. La verdad es que me dieron la oportunidad de muy joven representar al país allá como delegado investigador histórico. Lo que pasa es que nuestros países en Hispanoamérica tienen un origen común. Cuando éramos España, éramos parte del Imperio Español. Entonces todos los documentos... Y cuando éramos el Tahuantinsuyo, por favor, tienes que ir más atrás. Claro. Imagínate. Claro sí. Huáscar y Atahualpa no se sabe de dónde era, mejor dicho. El uno era acá, el otro allá, no sabemos. Así es. Entonces sí, tuve mi faceta de investigador, tuve mi faceta de migrante. Yo migré a Estados Unidos durante casi un año, eso fue ya a los 19, antes, para pagar mis estudios. Entonces yo siempre he considerado que un hijo tiene que ayudar a sus padres, más bien no ser tanto una carga, sino también prestarles una ayuda. Entonces me dio por irme a vivir solo a Estados Unidos a los 19 años. Mi madre casi se muere, pero bueno, son cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Para madurar tu carácter y todo, ¿no? Claro. Y dentro de toda la historia que tú has leído, ¿qué es lo que más te impacta del Ecuador? ¿Algún presidente? ¿Alguna situación? Definitivamente. ¿Algún comportamiento social? Sí, la verdad que hay dos presidentes que yo admiro mucho en el Ecuador. Uno es Velasco Ibarra y otro es un presidente muy polémico que fue asesinado y estuvo a punto de llevar al Ecuador a convertirse realmente en una potencia continental, que fue don Gabriel García Moreno.
es una persona muy polémica, pero que realmente hizo algo por el país impresionante. Es algo tremendo. Yo también, yo me acuerdo que mi papá me contaba todos los libros que leía de García Moreno y realmente un hombre que quería forjar al país, ¿no? Y un hombre de avanzada. Claro, así es, él se formó en Europa y él trajo muchos profesores europeos. Él hizo una importación de cientos de profesores europeos de Alemania y de Francia para formar a los estudiantes ecuatorianos. Realmente es increíble leer su historia, cómo lo asesinaron a él, cómo él murió. Claro, él murió. Después se levantaron calumnias en contra de él, pero eso, muchas calumnias, pero en realidad la verdadera razón de atrás es porque él estaba convirtiendo este país en algo increíble. Había tecnificado toda la educación pública, estábamos muy desarrollados. Entonces, ahí cuando leer la historia de él me di cuenta, por Dios, o sea, qué orgullo tener un presidente que tiene monumentos en Argentina, en Europa, en muchos lados, que afuera tiene más de 150 biografías. Se lo estudia hasta el día de hoy en universidades en Estados Unidos. Que murió pobre en serio, o sea. Sí, él murió pobre. ¿En serio? Él murió pobre. Claro, murió en Argentina pobre, claro. Un hombre realmente... no, perdón, el que murió en Argentina fue José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra. Murió pobre también, ¿no? También García Moreno murió pobre, también. Él no tenía plata. Él era un hombre así. Pero se casó con una mujer rica. Con una mujer adinerada. En primeras nupcias. Muy adinerada en primeras nupcias, en segundas nupcias. Sí, también. Siempre fue él, en sus cartas se podía ver esa humildad que le decía a la esposa, préstame plata, porque la esposa una vez le dijo que le quería hacer una cena con todo el cuerpo diplomático. Y dijo, toma, ahí te doy un cheque. Después la esposa se enteró. Es que no había en esa época, pues. ¿Qué cosa? Es que no había en esa época, habla serio. ¿O si había cheque en esa época? Disculpa, estoy hablando. No, sí había, pero no. No puede haber habido cheque en esa época. Me confundí, perdón. Le da el aporte. Ese es tu cheque. Bueno, le da el aporte. Y la esposa le aflojaba el billete, ¿no? Sí. Y después de eso, imagínate, ¿en qué lo gastó? Lo gastó en comprar un poco de colchones a hospitales que no habían en una parte de la sierra. Son cosas que tú te dices, pucha, qué alma tan grande, tan generosa. Dices, el cambio está ahí. O sea, el país sí tiene la oportunidad, tiene un antecedente histórico. Tiene un antecedente histórico, solo que no lo conocemos los ecuatorianos. ¿Y por qué no lo conocemos? ¿Porque no leemos? Uno, pero más que todo es por la historia actual que nos venden, la historiografía oficialista que tenemos, está hecha para que nosotros los ecuatorianos más bien tengamos vergüenza de nuestra historia y no orgullo. Por eso me gustó la historia, porque me di cuenta que la historia que tenemos es muy adulterada, es muy ideológica, está ideologizada. Recuerda lo que pasó en el gobierno anterior, que los libros de historia de los chicos era una propaganda socialista, era una propaganda marxista, en otras palabras. Era una adoctrinación a los chicos, ¿no? Entonces, eso ha pasado en el Ecuador y no conocemos la verdad en muchos aspectos y en realidad... Claro, pero ahí tienes que tener una diferencia con tu líder del partido Suma, con Guillermo Celi, que al presidente que admires a Eloy Alfaro. Es a Eloy Alfaro. No, es que bueno, los manavitas, mi familia parte de padres son manavitas, somos de Valle Caracas, así que de pronto ahí tenemos... Sí, exactamente. Somos primos de ley. Sí, seguramente. Mi abuelita me hablaba mucho de tu hermano, Mariela, bastantísimo. Hay un parentesco. Obvio. Sí. En Bahía todos somos primos, hermanos, todos. Pero me imagino que tienen esa diferencia ideológica. Sí, ¿no? En Manabí hay dos ramas, una rama totalmente alfarista y hay una rama garciana también. Mi familia era una rama garciana y también una rama alfarista. Entonces, parte de mis abuelos eran garcianos y parte de mi abuelita, en cambio, eran alfaristas. Y bueno, entonces... Sí. Ahora, no en todo se tiene que coincidir dentro de un partido político, ¿no? Por supuesto. Pero son bases fundamentales, por ejemplo, ser pro familia. Para ustedes ha sido muy valioso el estar en Suma porque el líder, Guillermo Celi, es muy pro familia. Creo que fue algo que hizo que muchos de la gente que está con él, pues acepte estar con él, ¿no? La verdad que sí. Es decir, la diferencia es que Guillermo tiene convicciones muy profundas y eso lo diferencia de muchos otros candidatos. Guillermo, por ejemplo, le pueden decir a Celi, mira, hermano,
tú apoyas este tema que va en contra de la familia, de la vida y te damos un cargo. No, el tipo, olvídate, o sea, no hay manera de doblegarlo en ese aspecto y me parece fenomenal. Leo Viteri también es esa línea, es ahí. Y la gente que estamos con él somos de esa línea, pero no es que nos vendemos como tal, o sea, no es que hacemos, no es que nos presentamos a todos esa no es nuestra agenda principal, comunicacionalmente hablando, sino que más bien lo que nosotros exportamos, nosotros expresamos a nuestro electorado son nuestras propuestas para mejorar la economía. Claro, aquí también, bueno, ya para finalizar, aquí tengo también que eres músico, compositor, guitarrista, baterista, deportista. Wow, eres un excelente partido. Sí, dije, Dios mío, este chico se puede casar con Marielita. Gracias, qué linda que eres. Sí, ahí está mi guitarra, mira, ahí está, siempre la tengo en mi oficina. Ay, gran partido, Dios mío, muy chico, muy bueno. La verdad es que me ha encantado conversar contigo, André, gracias por haber estado. ¿Algún mensaje final para toda la audiencia de Fuego y también de Mariela TV? Sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Fuego con Mariela. Miren, tenemos propuestas de ley. Nosotros ahora apostamos por causas, apoyar causas, principalmente todos esos que fueron afectados durante la pandemia, que se atrasaron en sus cuotas y actualmente están en central de riesgos. Todos aquellos que le bajaron el sueldo, perdieron sus empleos durante la pandemia. Tenemos una ley muy importante, que es una nueva oportunidad para volver a empezar. El proyecto de ley borrón y cuenta nueva, para eliminar del registro de central de riesgos a todos aquellos deudores que cayeron en morosidad durante la crisis sanitaria. Eso necesita el país, ya lo están haciendo en otros países. Es momento que nosotros los ecuatorianos seamos la vanguardia en legislaciones que ayuden realmente a los ecuatorianos. Y principalmente, para crear empleos, hemos creado la ley Barrios de Prosperidad para declarar zonas urbanas libres de impuestos para toda empresa que invierta en el sector y contrate nuevos trabajadores. Vamos a estimular que el sector privado vuelva a contratar masivamente trabajadores. Eso necesita el país. Hay que sumar por una nueva opción, hay que sumar por una nueva causa. Mi nombre es Andrés Santos Espinosa, candidato principal del Distrito 2, Guayas por suma 23. Dios mío, tremendo discurso que te pegaste, Andrés. Un abrazo. Usted me inspira mucho. Ay, bello. Radio Fuego y Mariela TV presentaron Más allá de las urnas.